Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de los libros de segunda mano y para ello he traído mi colección de libros usados, por lo menos mis últimas adquisiciones, y te voy a mostrar todos estos libros uno a uno para que puedas ver qué tesoros literarios he conseguido a precios bajísimos, muchas veces gratis. Sí, porque no sé cómo sea el caso en las ciudades donde ustedes vivan, pero sí en muchas ciudades, aparte de encontrar tiendas que venden libros usados, a veces se trata de librerías, a veces son secciones dentro de librerías y a veces son tiendas que venden otro tipo de mercancía, pero incluyen libros que normalmente vienen de donaciones. Pero también es cierto que podemos encontrar a veces libros en lugares públicos, por ejemplo en bancos, en plazas, en parques, por la calle. Yo algunos de los libros que te voy a mostrar hoy los he encontrado en la basura. No dentro del cubo de la basura, pero sí en las zonas reservadas para la basura. Al lado de estos contenedores a veces hay gente que deposita bolsas llenas de libros o maletas llenas de libros. Si yo me deparo con estas bolsas y veo que hay libros y veo que están en buen estado y que no están sucios, suelen estar solo apenas un poco polvorientos, pues no me importa detenerme, mirarlos y si hay algunos que me interesan, llevármelos a casa. No tengo nada en contra de leer libros usados. Hay gente que es un poco más maniática, que puede preferir libros nuevos. En fin, aquí todas las opciones son válidas, pero me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de esto. Si tú compras, lees libros usados, si es algo que te gusta coleccionarlos, o si por el contrario es algo que te incomoda y solo puedes leer libros nuevos. Hazme saber cuáles son tus opiniones al respecto, como siempre, en los comentarios. Bueno, pues sin hacer más rodeos, te voy a enseñar mi colección de libros de segunda mano y voy a comenzar precisamente por unos libros que encontré cerca de la basura hace algunas semanas. Un día salía yo a caminar, creo que iba al supermercado. Sí, iba al supermercado, llevaba una bolsa de tela preparado para llevar las compras, ¿no? Porque no me gusta, como a casi nadie, yo creo hoy en día, usar bolsas de plástico. Entonces llevaba yo una bolsa de tela, salí a la calle y al lado de los cubos de la basura que están cerca del edificio donde vivo, encontré una bolsa muy grande llena de libros y los libros enseguida me llamaron la atención. Lo que acabó sucediendo es que metí todos esos libros, o la mayoría de ellos, en la bolsa. Tuve que regresar a mi casa, dejarlos allí y volver a salir para ir al supermercado. Y lo que más me llamó la atención de esos libros que encontré fue que la mayoría de ellos eran obras de teatro, y obras de teatro clásicos y también poesía. Por ejemplo, encontré estos libros de la editorial Espasa Calpe de la colección Austral que te voy a mostrar ahora. La mayor parte de estos libros de la colección Austral son obras de teatro, pero también hay poesía. Por ejemplo, el primer librito que tengo aquí es El rayo no cesa, del poeta español Miguel Hernández. Este es un libro de poemas que están bastante bien estados. Se nota que es un poco ya antiguo, pero está bien, se puede leer perfectamente. Las páginas están un poco amarillas, pero a mí eso no me importa en lo más mínimo. Después tenemos un libro de Federico García Lorca que incluye dos de sus más famosas obras de teatro, Mariana Pineda y Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores. También lo tenemos aquí en la misma colección. El siguiente libro también es teatro, son dos obras. Esto me interesa porque en muchos de estos volúmenes vienen dos obras de teatro, no solo una. Y en este caso son dos obras de el dramaturgo español Antonio Buero Vallejo. Se trata del Tragaluz y El sueño de la razón. Como sabemos, el sueño de la razón genera monstruos, ¿no? Pues aquí tenemos este tomo también un poco ya amarillento, menos amarillento, está en una condición un poco mejor que los dos anteriores, de la colección Austral de Espasa Calpe. Después tengo también más teatro, en este caso de Ramón del Valle Inclán. Se trata de Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. También aquí notamos cómo los colores van cambiando un poco, son tonos parecidos, pero no son exactamente el mismo color, y me gusta tener así toda la colección, queda muy bien. A continuación tenemos más teatro, Enrique Jardiel Poncela, también dramaturgo español, y en este tomo vienen dos de sus obras, Eloísa está debajo de un almendro y Las 5 advertencias de Satanás. Este es un poco más pop, ¿no? Como que el rosa es, digamos,
fucsia, diría yo, es bastante más llamativo que los otros. Y aquí la colección se vuelve un poquito menos colorida. Tenemos otra obra de Federico García Lorca, pero en estos tonos más marrones, y se trata nada más y nada menos que de Yerma, que es por supuesto una de sus tragedias más conocidas del dramaturgo granadino, dramaturgo español. Y después nos vamos a Galicia con Ramón del Valle Inclán y su esperpento Luces de Bohemia. Esto me trae muchos recuerdos porque son obras que muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas las leí bastante de joven, de adolescente. Esta está en excelente condición, me parece a mí, porque yo creo que estas, que tienen unos colores más otoñales, son más recientes que estas que tienen unos colores más vivos, más diferentes. Me gusta, de hecho, un poquito más este tipo de edición, pero estas están mejor conservadas y además se leen mejor, se pueden abrir mucho más. Pero bueno, se trata, como digo, de libros absolutamente gratis, o sea que no te puedes quejar, ¿no? El siguiente son dos obras de teatro de un autor que yo no conozco, no he leído nunca, que se llama Carlos Arniches, y se trata del amigo Melquiades y la señorita de Treveles. Aquí está, la señorita de Treveles y el amigo Melquiades o Melquíades, que es un título que nos remite un poco, aunque seguro que no tiene nada que ver, a 100 años de soledad de García Márquez. Bueno, ya para ir acabando con esta colección, tengo aquí dos obras más. Se trata de Esperpentos Martes de Carnaval, de Ramón del Valle Inclán, también dramaturgo español, y de un clásico, más clásico todavía, Eufemia, Armelina el Deleitoso, de Lope de Rueda. Vamos a ver de cuándo es esta edición, porque me llama mucho la atención, parece ser bastante antigua. Además, observen cómo se abre, no me había dado cuenta de eso. Es increíble porque viene con sellos de librerías que ya ni siquiera existen. Y este libro en concreto es una segunda edición. ¿De qué año será? ¡Wow! Del año 1963. Y lo encontré en la basura. Un coleccionable. Creo que también en la misma bolsa encontré estos tres libros que son de la editorial Planeta y de Cátedra. El de Planeta son todas las tragedias de Sófocles, de nuevo en un estado más que decente, traducidas al español por Manuel Fernández Galiano, que es catedrático, o era catedrático, de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto me interesa mucho. De momento en el canal he hablado muy poco, creo que prácticamente nada, de la literatura clásica greco-latina, y es un tema que me interesa, y por ahí más adelante, cuando haga lecturas de Sófocles y de otros autores clásicos griegos en este caso, pero también latinos, pues ya iremos hablando por aquí, porque seguro que hay mucha gente a la que le interesa este tipo de literatura, que es fundamental, porque la literatura clásica grecolatina ha influenciado y continúa influenciando a los escritores de hoy en día, y no solo a los escritores, también a los directores de cine, en fin, ya iremos viendo eso con el tiempo. También encontré en excelente estado, como se puede ver, es prácticamente un libro nuevo, Las avispas, la paz, las aves y Lisístrata, de Aristófanes. Esto es una maravilla, un libro que, si yo no les digo que lo encontré en la basura o al lado de la basura, ¿de acuerdo? Nadie lo creería. Parece que es un libro que compré ayer en una librería completamente nuevo, y no es el caso. Y después también encontré el primer tomo de las comedias de Plauto, un autor también clásico del que no conozco apenas nada, pero bueno, ahí estaba y decidí traerlo. La edición también está bastante bien y muy bien conservada. Sí parece un poco más vieja, pero bueno, al cabo del tiempo los libros se acaban poniendo en esta condición cuando uno los tiene en la biblioteca, o sea que no me importa nada que ya vengan así, sobre todo si quiere decir que los conseguí gratis. Vamos a ir ya acabando los libros que he encontrado en la calle. Tengo todos estos aquí, muy variados. Tengo los Entremeses de Miguel de Cervantes, de Espasa-Calpe, incluso viene con anotaciones del lector original. Me interesará mucho cuando los lea ver, intentar averiguar por qué el lector original, el dueño, marcó aquí
estas páginas en concreto. Después también este libro que leí hace muchos años en traducción inglesa, pero que no tenía en mi biblioteca. Aquí tengo la traducción española. Se trata de Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Este es un libro muy delgadito, pero fundamental de la literatura renacentista europeo. Erasmo de Rotterdam, por supuesto, un gran intelectual holandés, diríamos hoy, ¿no? Como su nombre indica. Muy, muy interesante. Este libro, de hecho, lo utilicé en mi tesis. Bueno, creo que sería interesante, pasados los años, volver a leerlo. También encontré tristemente solo el primer tomo, pero bueno, menos que nada, de La Vuelta al Mundo, perdón, La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es este libro fantástico de Julio Cortázar, un collage donde se recorre un largo y variado itinerario con la misma liviandad que planteara Phileas Fogg en Dar la Vuelta al Planeta. Julio Cortázar vuela, navega y camina hacia escalas tales como Soliloquio ante una hoguera, para llegar a Lezama Lima, De la seriedad en los velorios, Grave problema argentino, Querido amigo, estimado o El hombre a secas, etcétera, etcétera. Bueno, es una edición fantástica con ilustraciones, además es un libro en un formato muy inusual, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con este, parece que no llega a ser medio libro, pero tampoco parece un libro entero. Bueno, la pena es que no estaba el segundo tomo, pero ya lo encontraré por ahí de alguna manera. Después también, volviendo a los clásicos castellanos, Lope de Vega, uno de los mejores, si no el mejor dramaturgo en español a la altura de Shakespeare o superior, Lope de Vega. Aquí tengo Fuente Ovejuna y El Caballero de Olmedo, que son por supuesto dos de sus obras de teatro más conocidas. Y después, ya para ir acabando, bueno, el otro gran dramaturgo, Pedro Calderón de la Barca. Aquí tengo, por fin, que quería hace mucho tiempo tener, La vida es sueño. Esta obra es fantástica, la leí enseguida, en cuanto conseguí esta copia la leí, porque no la había leído nunca antes, y me fascinó. Quiero releerla. Y si a ustedes les interesa el teatro y si ustedes me dicen que quieren que hable de autores como Lope de Vega o Calderón de la Barca, yo estaría encantado de hacer una reseña de La vida es sueño, porque es una obra que me parece fascinante y que todo el mundo debería conocer. Y el último libro ya que encontré en la calle, este no en la basura, pero sí en un banco de un parque, alguien lo había dejado ahí, no sé por qué. No sé si lo dejó a propósito o si se lo olvidó, pero bueno, en todo caso no había nadie alrededor cuando yo lo encontré y me lo llevé a casa. Es Verso y prosa en la edición del autor de Blas de Otero, y es en estas ediciones fantásticas de Cátedra, que yo creo que son las mejores ediciones para los clásicos en español. Y aquí está pues su obra en prosa y verso, me interesa mucho y lo leeré en cuanto pueda. Y ahora vamos con los libros que he podido comprar en librerías de segunda mano. Son varios y pesan bastante. Voy a empezar con Juan Carlos Onetti, porque cuando yo voy a las librerías de segunda mano suelo buscar autores hispanos, autores de países hispanohablantes. Y busco, como siempre, los grandes nombres, y después también busco autores que no son tan fáciles de encontrar hoy en día. Onetti es fácil de encontrar, pero me gustaron estas ediciones que ya no se consiguen. Por ejemplo, aquí tengo Tan triste como ella y otros cuentos. Aquí está la principal obra de la cuentística del autor uruguayo y está en excelente estado. Ya cuando son libros que yo compro, aunque el precio sea muy bajo, intento que estén en muy buena calidad. Cuando los encuentro por la calle soy bastante más tolerante con la calidad, pero si ya tengo que desembolsar una cantidad por pequeña que sea, me gusta que los libros estén en muy buen estado, y este está en excelente estado. Y de Onetti también conseguí su novela más famosa, El astillero, en esta edición que ya ni existe. La anterior, por cierto, era de Mondadori, que creo que ahora sería Literatura Random House, pero no me hagan mucho caso. Y en este caso, El astillero, que es su novela más famosa, la conseguí en una edición de RBA Editores, también en buenísima condición. Es una novela que espero leer bastante pronto y poder reseñarla aquí en el canal, porque creo que va a ser del interés de muchísima gente. Un autor que ustedes mencionan bastante, sobre todo cuando hice el video de mis 5 autores argentinos favoritos,
varias personas comentaron acerca de la ausencia de Ernesto Sábato entre mis autores favoritos. Y es que sí, yo reconozco que Ernesto Sábato es un gran autor argentino y que es muy famoso. Escribió pocas novelas, pero todas sus novelas fueron muy leídas y muy apreciadas. Ernesto Sábato no es un escritor que genere unanimidad entre lectores y críticos, pero en realidad ningún escritor genera unanimidad nunca. Y hay escritores que o amas u odias. Yo no tengo nada en contra de Ernesto Sábato, absolutamente. Simplemente no es uno de mis escritores argentinos favoritos y punto, como tampoco lo son cientos y cientos de escritores argentinos vivos y muertos que he podido leer o leeré en su momento, pero que no están en mi panteón, por lo menos de momento. Bueno, pues de Ernesto Sábato encontré una de sus novelas más conocidas, que es sobre héroes y tumbas, que es bastante larga. Yo de él he leído El túnel, que quizás sea su novela más famosa, y es una novela bastante breve. Bueno, la leí y espero leer en algún momento sobre héroes y tumbas, que es bastante más gruesa. Tal vez cambie mi opinión, tal vez al leer más, al profundizar más, al entrar más en su obra se convierta en uno de mis escritores argentinos favoritos. Quién sabe, de momento no lo es. Pero tengo esta edición que compré muy barata y está en excelente estado y además es de tapa dura, que me encanta. Después hay una escritora que ninguno de ustedes ha mencionado de momento, no es argentina en este caso, sino mexicana, pero es una escritora famosísima, una escritora que conozco, de la que he oído hablar, de la cual he leído y he escuchado muchas entrevistas, pero nunca he leído sus libros. Y sin embargo tengo dos de segunda mano en ediciones mexicanas, lo cual también me encanta. La primera de ellas es la novela Hasta no verte, Jesús mío, que no sé si es su novela más famosa, quizás sea una de sus novelas más famosas. En realidad, esta novela la compré de segunda mano, como se puede ver, pero en un estado excelente y publicada por Biblioteca Era. Pues bueno, esta novela la compré hace muchísimos años, quizá haga más de 10 años y todavía no la leí, pero pienso leerla. Sobre todo porque recientemente encontré otra novela de Poniatowska en una librería de segunda mano y la compré. Se trata de Tlapalería, aquí, de Ediciones Guevara, una editorial Chalaparta, parece que es del País Vasco. Sí, es una editorial que está en México, Chile, Uruguay y País Vasco y es una edición perfecta, es de segunda mano, pero parece que nadie la ha leído nunca. No sé, si ustedes tienen referencias acerca de esta obra o de esta otra de Elena Poniatowska y quieren que las lea, por favor díganmelo en los comentarios, porque en parte la idea de hacer este video, aparte de tener la excusa de mostrar libros de mi colección, que yo sé que a muchos de ustedes les causa mucho interés y mucha curiosidad, también quiero que me echen una mano y me digan cuál de estos libros o cuáles de estos libros yo debería leer lo antes posible y por qué. Y es muy importante porque yo siempre leo sus comentarios, respondo lo más rápido posible y siempre tengo en cuenta sus opiniones, sus ideas y sus sugerencias. Lo que ocurre es que, bueno, lleva bastante tiempo, tengo que adaptar las sugerencias que ustedes me hacen a mis propios planes y proyectos de lectura y el tiempo, como sabemos, es una esencia finita, ¿no? Los libros que voy a mostrar a continuación son de escritores que yo conozco menos, son escritores también hispanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, españoles y latinoamericanos, en fin, todos englobados, escritores que escriben en nuestro idioma y son escritores de los que yo no he leído nada o he leído muy poco, en fin, que me suenan o que no me sonaban de nada, pero cuyos libros encontré, me parecieron interesantes, estaban en buen estado y compré. El primero de estos es Nosotras, que nos queremos tanto, de la escritora chilena Marcela Serrano. Es una edición de tapa dura publicada por el Círculo de Lectores, también en perfecto estado. La compré más que nada por el estado en el que se encuentra y porque es una novela que me suena bastante. Yo creo que esta novela fue muy popular, no sé, en los años 80 o en los años 90. Parece que es una lectura bastante fácil y amena, parece. No sé, ustedes díganme si la han leído y si creen que yo debo leerla lo antes posible. Un escritor del que no conocía nada es Pedro Juan Gutiérrez, que parece que es un escritor cubano. Ganó el premio Alfonso García Ramos de novela del año 2000 con esta novela que se llama Animal
Tropical, que es una novela que por lo visto pasa en La Habana. Aquí dice que está escrita con el ritmo vertiginoso y desesperado que caracteriza la prosa de Pedro Juan Gutiérrez. En fin, yo no sé qué caracteriza la prosa de este escritor porque nunca he leído nada de él. Nunca he visto a nadie hablar de este autor tampoco, Pedro Juan Gutiérrez, ni el nombre me suena de nada, pero me encantan los libros de anagrama, sobre todo de la colección Narrativas Hispánicas, y este estaba en tan buen estado y a un precio que prácticamente era un regalo que no pude evitar comprarlo y traerlo para casa. Un libro que sí me sonaba muchísimo es una novela que se llama Margarita está linda la mar, de Sergio Rodríguez, que es un escritor, creo, nicaragüense. Sí, nicaragüense. Este libro tiene un título que me parece bellísimo. Es una novela también que creo que fue bastante famosa. Ganó, de hecho, el premio Alfaguara en el año 1998. La edición me fascinó, me encanta la portada y me sonaba mucho. Además, me gustó porque este libro trae una pequeña dedicatoria. Más que una dedicatoria, alguien escribió aquí, no sé si lo pueden ver, se los voy a leer. Dice, comprado en el aeropuerto de Managua, Nicaragua, el día 15 de agosto del 2000. Bueno, debería decir de 2000, no del 2000, pero no importa. Admitimos ese pequeño error gramatical. Y no sé, me gustó mucho tener un libro que haya viajado tanto, que venga de su país de origen. Se trata además de una edición precisamente del año de publicación, es una edición del año 1998 y está bastante bien conservada, no perfecta, hay algunos problemas, no tiene ninguna anotación, ni parece que nadie la haya leído, lo cual me da un poco de tristeza, pero también hace que al fin y al cabo el libro sea más atractivo para mí, porque me da la impresión de que voy a ser el primero que lo lea. Y después sí, había dicho que los libros que me faltaban eran de escritores que yo no había leído o que me sonaban un poco, pero en realidad hay uno que sí, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano. De Carlos Fuentes sí he leído muchos libros, incluyendo este, que es uno de sus más famosos, Los años con Laura Díaz. Este es un libro que yo tenía en una edición de bolsillo, de la cual me deshice porque no me gustaba. No me suelen gustar los libros de bolsillo. Conseguí esta edición de Alfaguara en segunda mano y me gustó muchísimo. También está prácticamente nueva, a pesar de tratarse de una edición, vamos a ver, del año 1999, o sea que tiene ya más de 20 años, pero está nuevita, nuevita. Está además firmada, supongo que por el dueño original de la novela. No voy a mostrar la firma para preservar la intimidad de esta persona, que no sabemos si está viva o muerta y no sé, en fin. No, es un poco raro tener un libro firmado por una persona que uno no conoce, pero así es, muchas veces estos libros acaban en librerías de segunda mano porque se donan. Y puede ser que el propio dueño los done porque tiene que hacer una mudanza, porque ya no le interesa tenerlos, en fin, por multitud de razones. Yo mismo he donado libros míos muchas veces a librerías de segunda mano, pero a veces también es cierto que los dueños de los libros fallecen y a veces las personas que heredan estos libros pues no son lectoras o no les interesa tener estos libros o no tienen espacio o quizá ya tengan los mismos libros y no quieren tenerlos repetidos, no sé. Por la razón que sea, los acaban donando a este tipo de librerías. Bueno, pues aquí tengo Los años con Laura Díaz en esta edición magnífica de Alfaguara y los tres que me quedan por mostrarte también son de Alfaguara. Se trata el primero de Correr el tupido velo de Pilar Donoso, que son los diarios del escritor chileno José Donoso, publicados aquí por su hija. José Donoso es un escritor que me interesa, como todos los grandes escritores de lengua española. Leí su novela más famosa, Obsceno pájaro de la noche, hace muchos años. Tendría que releerla para poder hablar de ella con más conocimiento y poder reseñarla. Tal vez lo haga, pero me interesó esta edición porque me parece, bueno, porque está conservada perfectamente y además porque me interesa mucho, me gusta mucho leer biografías, cartas, memorias de escritores, que es algo que he hecho bastante poco y me gustaría hacer más. Y por qué no, tal vez este sea un buen libro para empezar, para reengancharme con este tipo de lectura más íntima de los grandes escritores. El siguiente tomo es El viajero del siglo del escritor hispano-argentino Andrés Neumann, o
Neumann, no sé si se pronuncia a la alemana o a la castellana, supongo que a la castellana, Neumann, que es un escritor, entiendo que es de origen argentino, pero está afincado en España y creo que también es español, no lo sé. Es un escritor que me interesa, relativamente joven, tiene bastantes obras publicadas, yo no he leído nada de él. Encontré este libro y, ¿por qué no? Puede ser tan bueno como cualquier otro para empezar con la prosa de Andrés Neumann. Me llamó mucho la atención el título y también me gustó la edición de Alfaguara. Además, con esta novela, precisamente, Andrés Neumann ganó el premio Alfaguara de novela en el año 2009. Y el último libro que tengo, de Alfaguara también, es de Agustín Fernández Mayo. Se trata de Proyecto Nosilla, que tiene 3 novelas, que es Nosilla Dream, Nosilla Experience y Nosilla Lab. No sé si este libro va a ser de mi gusto, creo que es algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en la narrativa hispana. Creo que Agustín Fernández Mayo se le suele poner como cabeza de lanza en una generación literaria conocida como la generación Nosilla. Bueno, en fin, es un nombre un poco estrafalario, a mí no me dice mucho, pero sí hay un video muy interesante de No Solo Clásicos, gran canal que seguro la mayoría de ustedes conocen, donde habla de esta generación, precisamente de la generación Nosilla, ídoles escritores que forman parte de ella. Voy a poner un link a ese video de mi colega aquí en la descripción, junto con enlaces o links a las ediciones de estos libros que te acabo de mostrar, que yo haya podido encontrar, para que los puedas comprar tú si quieres, o ver más información, leer la sinopsis, etcétera, etcétera, de aquellos que yo ya he podido encontrar por ahí. Y con esto ya me despido. Gracias por ver este video. Por favor, hazme saber si te interesa que yo lea lo antes posible y reseñe alguno de estos libros, y si tienes cualquier otra sugerencia o me quieres dar tu opinión acerca de leer libros de segunda mano, yo estaré pendiente de los comentarios como siempre para que podamos hablar acerca de este tema que a mí me parece bastante interesante. Nos vemos en el próximo video. Felices lecturas.